astele.tv. Contrapunto TV, comenzamos. Amigos, muy buenas tardes. Estamos como todos los miércoles aquí en astele.tv y estamos muy contentos porque hoy cumplimos el programa 300. Ya estamos acercándonos a los 7 años de transmisiones y por esa razón pues quisimos hacer un programa especial. Ustedes saben que cada vez que llegamos a algún aniversario o algún número que tenga alguna significación, pues siempre tratamos temas diferentes y pues hay algunos que pues ya se los debíamos, que pues por alguna razón no habíamos podido transmitirlos anteriormente, pero por fortuna conocimos a una persona excepcional que trata temas de espiritualidad con mucha seriedad y profundidad. Y por eso les quiero presentar al terapeuta energético León Fernando López Peguea. No me equivoqué en el nombre. No, está bien. Bueno, se los presento y también les quiero anunciar que temporalmente el programa va a cambiar de horario. Ya saben que siempre se ha transmitido a las 13 horas. Ahora, por razones de reestructuración de la programación, va a transmitirse a las 14 horas. Entonces, así tendremos la oportunidad de acompañarlos en sus sagrados alimentos. Si es que deciden, ¿verdad?, ver el programa, pues naturalmente este en particular es de un gran interés. Y bueno, pues aquí el entrevistado nos compartió una presentación muy interesante sobre un tema que, como se anunció con anticipación, se llama religión o espiritualidad. Sabemos que son temas muy controversiales y por eso no era nada fácil tratarlo y pues por suerte conocimos a una persona que es un especialista y pues vamos a comenzar. León, qué gusto que estés con nosotros. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes amigos y muchas gracias a Contrapunto TV por esta oportunidad que nos están dando en este momento. Felicidades por estos 300 programas y que sean muchos, muchos más. Claro que sí. Vamos a compartirles una presentación. Esperamos que no tengamos problemas técnicos. Ya ven que con la tecnología pues no se sabe a ciencia cierta cómo nos va a funcionar y más a uno que uno no deja de ser neófito en todos estos asuntos y aunque uno tenga mucho tiempo manejándolos, a la mera hora, como ahorita ya ven, se está saturando el sistema. Aquí está, ya se adelantó. Y aquí está la portada, que nos pareció interesante, ¿verdad? Ustedes saben que las veladoras tienen mucho significado y bueno, pues aquí no le vamos aquí a enseñar aquí a nuestro entrevistado algo que él lo sabe mucho mejor que nosotros. Aquí todavía tenemos el horario de 13 horas, cuando en realidad es 14 horas. Religión o espiritualidad con Fernando López Berea, terapeuta energético. Pues comencemos, ¿no? Platícanos, a ver, empecemos a introducirnos sobre el mundo de las religiones. Claro, es un tema bastante controversial, como bien lo habías mencionado, y esto se debe a que muchas veces nosotros opinamos acerca de una, acerca de la otra, pero sin tener una base sustentada. Es decir, hablamos por lo que nos han dicho, por lo que hemos leído, por lo que creemos, pero en realidad no hay una base sustentable. Lo que se trata de esta charla es tener una base, un principio básico, para a partir de ahí poder emitir un mejor juicio, una mejor opinión, una mejor definición de cuáles son ambas. No es lo mismo, muchas veces confundimos la espiritualidad con la religión, siendo que no son los mismos. Recordemos que las religiones, desde el principio de los tiempos, tuvieron un papel clave en la etapa de la evolución del desarrollo humano y abarcaban temas desde que va desde la moral, lo ético, lo social, lo político. Recordemos que en las monarquías se dividían las decisiones que se tomaban entre el clero y el rey. Entonces, básicamente surgieron a partir de un control de poder sobre las personas. Pero ¿cómo fue esto? O sea, vámonos más atrás en el tiempo. En un inicio, cuando el ser humano llegó aquí a la Tierra,
comenzó a tener una conexión energética primordial con seres superiores. Llámalo Dios, universo, gran espíritu, como quieras llamarlo. Entonces, poco a poco, fueron entrando en periodos de supervivencia, batallas, conquistas, la caza, y se fueron alejando de lo que era la parte espiritual. Algunas personas muy malintencionadas todavía conservaban esa parte de poder conectar con seres superiores y se dieron cuenta que ellos podían controlar sin desenvainar la espada, simplemente haciéndole creer a la gente que Dios o el gran espíritu se encontraba fuera de ellos y que ellos tenían los medios y un lugar especial para que fueran, dieran su tributo, diezmo, como lo quieras llamar, y entonces ellos comenzaban a ser el canal para que ellos reconectaran, pero siempre bajo la idea de que Dios o el ser superior estaba afuera de ellos. Lamentablemente, esto vino a crear una idiosincrasia que se fue pasando de generación en generación. ¿Qué tanto impactó? Pues impactó tanto que esa información también se fue llevando a las generaciones futuras de manera genética. Es decir, ya nosotros traemos un patrón en el que Dios está separado de nosotros. ¿Se puede decir que la religión es parte de la naturaleza humana? Claro, totalmente de acuerdo. Aquí la cuestión es que ya la gente tiene un despertar en conciencia. ¿Y qué es el despertar en conciencia? Es simplemente saber que hay algo más de lo que me enseñaron en la casa, algo más de lo que me enseñaron académicamente en la escuela, algo más de que me enseñaron inclusive en las propias religiones. Es decir, es quitar ese velo de Isis para saber que hay algo más. Oye, pero si, por ejemplo, se habla de que hay una crisis de las religiones, que mucha gente pues ya no cree mucho en las religiones tradicionales, ¿cómo se puede dar eso que si está en la naturaleza humana la religión, cómo es que la gente podría dejar la religión? Mira, la religión fue un chip que nos condicionó a no solo a creer en algo, sino a temer, ¿sí? Que ese Dios nos podía dar un terrible castigo o una justa recompensa. Ahora lo que pasa es que estamos regresando a las raíces, a la conexión que hay energética entre mi alma y un ser superior, en el cual la cuestión material no tiene nada que ver. Lamentablemente, en la cuestión religiosa, sí se tiene que ver con lo material. ¿Quieres que pasemos a la siguiente? Creo que ya... Siguiente, claro. Muy bien. Ahora, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es la religión? Pues es un sistema de creencias, costumbres, en torno a la idea de una divinidad, de lo sagrado, ¿sí? Las religiones son doctrinas constituidas por principios, creencias y prácticas y que tienen que ver con lo moral y lo espiritual, pero basado en un ser que está afuera de ti, no en ti. La siguiente, por favor. Sí, es eso. Entonces, sí, resulta que la religión puede entenderse como la acción y efecto de ligar nuevamente a Dios con los seres humanos. Y es así que se han proliferado pues, las religiones principales, que son el cristianismo, el islamismo y el budismo. Pero repito, nuevamente, la religión va a tratar de ligar la conciencia del ser humano con lo divino por medio de algo que está afuera. ¿Sí? Oye, ¿y será que la gente, digamos, permanentemente requiere un conocimiento que le dé sentido a la vida? Porque, digamos, si, dentro del mundo de la experiencia laboral, familiar, deportivo, etcétera, pues la gente vive pues con una cierta inercia, ¿no? Una cierta rutina. Y luego uno requiere luego de algo, de un conocimiento superior o externo a nosotros que le dé sentido a la vida. No sé si de alguna manera por eso nos acercamos a las religiones. Mira, es que más que nada el conocimiento es el hecho de sentir. Vivimos en un mundo tan material y estamos inmersos en medio de problemas laborales, familiares, morales, éticos, que hay una necesidad de sentir que hay algo más. Entonces no se trata tanto del conocimiento, sino lo que tú sientes. Y eso tengo la esperanza de que alguien
superior me lo pueda resolver. Pero aquí vamos a lo siguiente. O sea, me acerco porque tengo problemas, porque quiero resolver algo. Que eso es muy diferente a que por convicción propia yo quiera tener una experiencia de manera muy personal con el Creador. Entonces, el origen de la fe está en una emoción, está en un sentimiento, diríamos. En un sentimiento que tiene que ver con todas las situaciones que me rodean en el momento en el que yo me quiero acercar. Generalmente, las personas que llegamos a la espiritualidad es porque tuvimos muchos problemas y porque no podíamos ponerle solución a una serie de circunstancias. Entonces nos empezamos a acercar a la espiritualidad. Mucha gente llega a la fe cuando tiene alguna tragedia familiar, algún enfermo, y es cuando tiene la necesidad de acercarse a un Dios, pedirle a un Dios que salve a algún enfermo, ¿no? Muchas veces que gente agnóstica, incluso o atea, llega a la religión cuando sucede un hecho así extraordinario, Leo. Es la necesidad de creer en algo. Y seamos honestos, nosotros no pensamos en salud más que cuando estamos enfermos. Es cuando lo añoramos. Y entonces no me siento bien y le pido a Dios. Le pido a Dios. Pero muchas veces es bajo una religión, otras veces es bajo la espiritualidad. Ahorita vamos a ver la diferencia. La siguiente lámina, por favor. Entonces, tenemos que la religión tiene por función la consolidación de un sistema de valores que, por un lado, permita juntar a la gente en un proyecto común, como puede ser el catolicismo. Bueno, no vamos a hablar de religiones, ¿sí? Y por otro lado, la cuestión espiritual mediante la fe para poder superar el sufrimiento, los problemas y tratar de alcanzar en mayor medida lo que es la felicidad, ¿sí? Todas las religiones pues, están basadas en símbolos, en mitos, en historias, y esas son la base que tienen para sustentar, la base para lo que ellos están tratando de promover o difundir. Ya siguiente. Entonces, todas las religiones están sustentadas por diversas corrientes de pensamiento e intentan explicar quiénes somos y a qué hemos venido al mundo. Sí, y tenemos aquí, pues, las principales, ¿no? Los cristianos, el islam, el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el shinto, el judaísmo, y tenemos X cantidad. Todas ellas basadas en un principio común. No hagas nada a otra persona que no quieras que te hagan a ti. Eso tienen todas en común. Y es un principio hermoso. En profundidad es hermoso. Las religiones, de hecho, deberían de ser hermosas. El problema es cómo se están proyectando. Porque hay ideas tendenciosas. Hay muchas personas que vuelven de esto que debería ser hermoso el fanatismo. Y tienes que hacer lo que tienes que hacer porque yo lo digo y porque así debe de ser. Y trata de ser impuesta cuando debería de ser una elección libre, de libre pensamiento, de libre sentir. Sí, mucha gente que se alejó de la religión, Por lo mismo. en parte es por lo que tú señalas de que puede derivar en fanatismo, pero también, ¿sabes? Por la cuestión de la institucionalización. O sea, estas religiones que señalas también se reflejan como iglesias. Sí. Entonces, hay una jerarquía eclesiástica de algún modo y mucha gente pues no ve con buenos ojos esta jerarquía eclesiástica porque se ve que toda la fe como que la están orientando para satisfacer intereses de algún grupo en especial, alguna institución. Claro, y eso tiene que ver con nuestra propia historia. Recordemos lo que vinieron a hacer los conquistadores españoles. Vinieron a imponer y fue de una manera cruel, fue devastadora, en que tienes que creer, porque si no, mira lo que te pasa. Se quejaban los españoles de que aquí nuestros ancestros hacían sacrificios para los dioses, pero ellos finalmente hicieron lo mismo. Empezaron a matar a personas para que se pudieran alinear con la religión que ellos traían. Exacto. Y ha sido la historia de la humanidad. Cada religión se impone sobre otra y destruye sus textos sagrados, destruye sus creencias de las otras personas y se impone sobre los demás. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad? Muchas familias tradicionales quieren obligar a los niños a que tengan esa parte religiosa
Cuando el niño va a convertirse en adolescente, que comienza ya su libre pensamiento, ya comienza a aterrizar sus propias ideas, entonces entra el conflicto. ¿Por qué lo tengo que hacer? Ajá. Y al presionarlos, el chico pues tiene que explotar, tiene que, y a veces no es porque no quiera, sino solamente por llevar la contra. Eso es muy importante. Y luego las religiones se vuelven negocios o incluso pueden Sí. derivar en prácticas criminales como pederastias u otras que también han hecho mucho daño, aunque sean 2 o 3 frutos malos, basta con que haya 2 frutos malos para que ensucie a los demás de esa iglesia y de esa religión, Leo. Sí, y aquí hay una cosa muy importante, ¿no? Ya cuando se vuelve esto de un carácter social, cuando ya se da a conocer uno de esos casos ah, y se ve que los líderes de esa religión no hacen nada por solucionar el asunto. Yo no digo que se castigue, pero sí que se tome una acción correctiva y preventiva que será necesario, porque con qué confianza podemos dejar a nuestros niños, nuestros hijos, con un líder religioso si no sabemos en qué manos va a estar, ¿no? Y con esto no quiero catastrofizar. Tampoco estoy diciendo que todos sean así, porque claro que hay líderes muy respetuosos, que son íntegros, de conducta intachable, pero lamentablemente, como tú dices, por uno, por otro, comenzamos a generalizar. Y ha señalado algo muy importante, que las iglesias tienden a ser estáticas, no cambian. Y por ejemplo, cuando dices que no se castiga o no se toman medidas preventivas, es que no se reforman, no modifican alguna serie de prácticas que ya para esta época pues pueden ser anacrónicas. Claro. Y ese hecho de ese carácter estático y rígido también aleja a muchas personas de esa iglesia o de esa religión. No, y sobre todo por la difusión ahorita de las redes sociales. ¿Cuántos videos te encuentras? Digo, con líderes religiosos, no voy a mencionar ninguna religión, que Sí, hace sí, no. cosas poco correctas. Olvídate del término de bueno o malo, simplemente cosas poco correctas, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, la religión es básicamente a través de ritos, sacrificios, ceremonias, oraciones, la religión está obligando a que intenten establecer un contacto con una fuerza superior, ¿sí? Actuar para tratar de recibir lo que es la luz, las bendiciones, pero básicamente, y esto que nos quede bien claro, a lo largo de la historia, básicamente ha sido infundida por el miedo. Totalmente. Ahora bien, este miedo, ¿por qué fue infundido? Por la idea de que si te portas bien, Dios te va a dar una recompensa. Si te portas mal, Dios te va a dar un terrible castigo. Pero volvemos aquí, ¿en qué punto algo bueno se convierte en malo y viceversa? ¿Quién está moralmente autorizado para decirme, tú eres un pecador? O sea, ¿en qué punto? Es que fíjate, sigue la misma lógica de la política. Para que uno le tenga miedo al gobernante, o sea, para que uno acepte la obediencia a un gobernante le debe tener cierto miedo. Igual, para seguir el liderazgo de alguna casta sacerdotal, de algún sacerdote, uno le debe tener miedos para no desafiar esa dominación. Y en ese meter miedo, fue tanto el control que quería ejercer la religión, que en ese miedo se empezó a distorsionar el verdadero mensaje de la religión. ¿Por qué? Para poder tener el control de la gente. Y se comenzaron a inventar mil historias y se fue distorsionando lo que serían los principios básicos de la religión, que es la unión del hombre con Dios en busca de su propia divinidad. Y fue una total distorsión. Entonces ahora resulta que depende la idiosincrasia de cierta sociedad, de cierto grupo social, es su religión en base a cuestiones de control. ¿Perdón? La siguiente, por favor. Ahora, eso es bien importante, y aquí sí me gustaría hacer un énfasis. Vamos a ver características, porque como te decía al principio, siempre hablamos, pero sin base. Entonces vamos a ver un poquito de las características de una religión. Se estructura en torno a la creencia de una
o más fuerzas superiores al ser humano. Eso nos queda clarísimo, ¿sí? Pero también es una interpretación de la vida que se le atribuye el valor a un ser superior. También justifica las características porque brinda consuelo y esperanza, pero también justifica comportamientos. Vamos a recordar cuántas atrocidades hizo la iglesia en nombre de Dios. Cuántas matanzas, cuánta cacería de brujas, la Santa Inquisición, por ejemplo. Todo en nombre de Dios. ¿Sí? Distingue entre lo sacro y lo profano de acuerdo con ideas muy propias, ¿sí? Construye un código ético en base a lo que ellos consideran que nadie puede salirse de ese control y favorece a la cohesión del grupo, es decir, a que todos se mantengan unidos, ¿sí? Se proyecta mediante símbolos que son orales o escritos y se necesita de un líder con la suficiente inteligencia para poder continuar con el control del grupo, ¿sí? Y todas, absolutamente todas, se caracterizan porque hacen ofrendas y rituales. ¿Bien? La siguiente, por favor. Ahora, hay varios tipos de religiones. Vamos a mencionar aquí las principales. Entonces, la concepción teológica, es decir, la concepción que se tiene de Dios, en el teísmo, por ejemplo, supone la creencia de entidades divinas absolutas, creadoras del mundo. El monoteísmo, que se basa en la creencia de un solo Dios, que es la mayoría de los que tenemos actualmente. Siguiente, por favor. El politeísmo, que es aquellas antiguas religiones que representaban a muchos dioses, por ejemplo, la egipcia, la nórdica, la romana, no vamos lejos, nuestros propios antepasados, los aztecas, los mayas, tenían múltiples deidades, ¿sí? Y el dualismo se refiere a que aquellas que tienen dos principios antagónicos, una parte masculina, una parte femenina, una parte de luz, una parte de oscuridad, ¿sí? Y tenemos una que no es tan conocida, que es el panteísmo. Según esto, todo es el origen desde la naturaleza, como un origen divino de la creación del universo en cuanto a todo lo natural, ¿sí? La siguiente, por favor. Y tenemos un grupo especial en el que muchos se caracterizan. Son los creyentes, ¿sí? Son los que creen en seres celestiales y saben que se encuentran en un plano extraterrenal. En estos, la espiritualidad no necesariamente va de la mano con la religión, porque únicamente creen, pero no tienen una tendencia exactamente en cuál irse, así simplemente se presentan como creyentes, ¿sí? Después tenemos un grupo muy interesante que son los agnósticos, que son los que no creen, simplemente exigen pruebas de la existencia de algo divino para poder creer. Y los ateos, que son aquellos que están convencidos de la idea de que no creen en nadie. Aunque hay una máxima que es interesante, ¿no? Que dicen que un ateo necesita de Dios para poderlo negar. Por eso dicen, soy ateo, gracias a Dios, ¿no? Yo Esa, sé. esa expresión, ¿no? Así es. Sea cual sea la tendencia religiosa o no religiosa, una cosa es cierta. Siempre que tenemos un problema, buscamos ayuda. Y queremos que el universo, el gran espíritu, como lo quieras llamar, nos ayude. Oye, y recientemente está en boga mucho todos aquellos que creen en alienígenas, en seres extraterrestres. ¿Tú incluirías toda esta creencia en alienígenas en este grupo? Bueno, es que aquí sería tocar un punto muy delicado. Mira, te voy a platicar algo. Yo he estado en conferencias de JJ Hurtak, que fue un científico de la NASA. Y él canalizó al arcángel Metatrón para escribir lo que se llama las claves de Enoch, que podríamos decir que es la universidad espiritual. Porque el libro de las claves de Enoch es interesantísimo. Es Dios visto desde la ciencia y la ciencia vista desde Dios. Maneja 40 claves que tienen que ver con estudios profundos, porque tienen que ver
con ingeniería genética, termodinámica, astrología, trigonometría. O sea, es increíble el estudio que se hace. Pero bueno, a lo que voy. James Hurtak trabajaba en la NASA y él dice que se clasifican los seres, de acuerdo con la NASA, en 4 tipos. Los intraterrenos, que son los que viven debajo de la Tierra, los terrestres, que somos nosotros, los extraterrestres, que son los seres del espacio, los alienígenas, y los ultraterrestres, que son seres de luz. Llámese ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, seres de luz, porque hay grabaciones donde cuando están en viajes de prueba o ya lanzamientos espaciales, tienen que ir reportando, entonces tienen que clasificar qué es lo que están viendo. Y sí, hay grabaciones donde manifiestan presencias ultraterrestres, es decir, ya no son ovnis, ya son seres de luz. O sea, es muy interesante eso, ¿eh? Como no, no, eso meritaría todo un programa. Claro, sería increíble, ¿sí? Sí, muy bien. Porque si me pongo a pensar, y aquí perdónenme con lo que voy a decir, si estoy hablando que hay seres de luz que están en planos superiores, pues el plano superior está en las estrellas. En Claro, otros planos dimensionales, pero está fuera de este mundo. Entonces ahí sí, sería muy interesante hacer un programa acerca de exacto. las presencias y cómo se les podría llamar. ¿De acuerdo? La Muy siguiente, por favor. Híjole, aquí viene un punto muy, muy padre. Vamos a ver qué es espiritual, porque también hablamos de espiritualidad y no sabemos, o no tenemos idea, o nos han dicho. Entonces, fíjate nada más esto. A mí me encanta, pero no voy a ser tendencioso. Voy a lo de manera imparcial, pero es importante que sepan que la espiritualidad es el conocimiento, aceptación o cultivo de la esencia inmaterial en uno mismo, es decir, que a diferencia de la religión que me puede ser impuesta, diciéndome que Dios está fuera de mí, esta la agarro por convicción, sabiendo que el ser superior no está fuera, sino que vive adentro de mí. ¿Sí? Es tomar conciencia que hay una parte de nosotros que no se manifiesta materialmente, sino que se manifiesta energéticamente. Es una proyección de mí mismo hacia afuera y creo reflejos para poder ver una realidad que va más allá de lo que mis 2 ojos pueden ver. Sí, Entonces, intangible, intangible. exactamente, es algo que puedo sentir y no es algo en lo que intervenga mi cerebro. Todo lo que viene a ser intuitivo no pasa por razonamiento mental. Entonces, eso es lo interesante de la espiritualidad, porque no tengo que ir a ningún templo, sabiendo que el templo soy yo. Sí, porque fíjate, en la religión, a final de cuentas, se aplica lo que decía Santo Tomás, ver para creer. O sea, a final Sí, de cuentas, la religión te remite a una materialidad, en claro. última instancia, ¿no? Y en cambio, la espiritualidad no es así. Sí. Hay una frase que vi hace tiempo en internet y me gustó, donde sale una tribu de nativos diciendo, nosotros no vamos a un lugar sagrado para hablar de Dios. Nosotros vamos a un lugar sagrado para hablar con Dios. Hay mucha diferencia en eso. ¿Sí? La siguiente lámina, por favor. Entonces, fíjate bien esto. La espiritualidad se refiere a las cualidades que nos hacen hacer lo apropiado, lo correcto. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que cuando tú haces lo correcto, no necesitas que nadie te vea. Lo haces por convicción propia. Y no tengo que decirle a nadie, oigan, hice esto, ¿eh? No, eso te lo da la espiritualidad. ¿Sí? A veces confundimos que la espiritualidad está, vamos a hablar de espiritualidad libre, que la espiritualidad libre está ligada a la religión. No, no es así. La religión tiene su espiritualidad, pero también está condicionada. En el caso de lo que es la espiritualidad libre, pues es, qué tanto quieres crecer? ¿Qué tanto quieres conocerte? Es un encuentro contigo mismo, ¿sí? Y es un enfrentamiento en el que tú confías en el que Dios va a hacerlo todo. Sí, porque también en la religión hay experiencias místicas, ¿no? De
Claro, un acercamiento con Dios. Pero a final de cuentas, ese acercamiento sigue hasta hay reglas, ¿no? Para llegar a Dios. claro, y al momento en que tú pones reglas, estás poniendo un límite. Entonces, la religión dice, cree en Dios. La espiritualidad te dice, siéntelo. No es lo mismo que yo crea, porque de ahí viene la base de los gnósticos. No, pues sí creo, pero pues no lo veo. Quiero pruebas. Pero cuando tú crees ciegamente, cuando ya lo sientes, te das cuenta que tu vida va cambiando y hay eventos que vienen uno tras otro que te están dando la prueba de la presencia de algo divino. Y eso es hermoso. Y veo Porque que tu vida va cambiando. veo que la espiritualidad es muy abierta a todas las Total. filosofías, a las concepciones, a los mitos de muchas religiones incluso, ¿no? Y en cambio una religión es un sistema cerrado, ¿no? Es un sistema cerrado que solamente sigue una cosmovisión. En cambio yo veo que la espiritualidad es abierta, ¿no, Leo? Totalmente abierta. Y otra de las cosas bellas de la espiritualidad es que se siente. ¿Sí? Cuando he dado algunas clases o conferencias, les digo, no me creas a mí, o sea, siéntelo tú. O sea, no me creas a lo que yo te diga, no me creas a lo que diga, incluso no creas ni lo que estás leyendo, o sea, siéntelo y toma lo que realmente te sirva. Es muy importante porque la espiritualidad es abierta, no se impone. Y tú vas a tomar, tú puedes escuchar a un comunicador, puedes escuchar a un facilitador y vas a tomar lo que realmente te sirva, lo que tú sientas que es para ti. Y eso es un crecimiento a tu propio ritmo y cuando menos te das cuenta, ya vas creciendo, cosa que no he visto que pase en la religión. Y además la religión tiende a descalificar a la otra religión. Y en cambio, Aparte, o sea, el que cree en Cristo jamás va a creer en Mahoma o en Alá y viceversa, y así con otros profetas de otras religiones. Y en sí, cambio, y en cambio yo veo que la espiritualidad retoma de cada pensamiento, de cada filosofía, lo que cada persona requiere. la espiritualidad es abierta, así es que lo mismo, si te sirve en cosas del hinduismo que del judaísmo, lo vas a tomar, lo vas a integrar a tu vida. La siguiente, por favor. Muy bien. Hay muchas cualidades en cuanto a la naturaleza de la espiritualidad. ¿Sí? Mira, una de las cosas que te lleva a la espiritualidad, sin duda alguna, es ser caritativo con otros. Que todo lo que recibes es para compartir. Te enseña a ser compasivo, a algo muy delicado, el perdón y la reconciliación, a tener aprecio, gratitud, a difundir la esperanza, a compartir la hospitalidad, a practicar la humildad, a defender la justicia, a tener paciencia y a mostrar tolerancia y aceptación. Eso es básico en la espiritualidad. Yo no puedo decir, soy espiritualidad cuando estoy juzgando a una persona por su talla, su apariencia, su preparación académica, su puesto de trabajo. No, eso no es espiritualidad. Espiritualidad es la aceptación total del ser como tal, en su naturaleza. Es verlo a través del alma y aceptarlo tal como es. La siguiente, por favor. Ahora, la espiritualidad se desarrolla, ¿sí? ¿Y cómo se desarrolla? Se desarrolla a través de meditación, a través de la introspección de mí mismo, saber que no soy víctima de todas las cosas, sino que todo lo que yo estoy haciendo, yo lo estoy provocando. Que si una persona se molestó conmigo, yo lo provoqué, ¿sí? No es que sea culpable, simplemente que es una parte de un proceso que tenemos que ir integrando para poder crecer como seres. Entonces, no es fácil la espiritualidad, es un proceso poco a poco, muy lento. Te repito, nosotros llegamos a ella porque no sabíamos qué hacer con nuestra vida. Y fue un hueco que no pude llenar con la religión. Con esto no estoy diciendo que no se practique la religión, no. Cada quien es libre de creer en lo que mejor le parezca, pero siempre y cuando sea con convicción y no impuesto. Fíjate, acabas de señalar un punto muy interesante. Si fíjate, el título del programa es religión o espiritualidad. Uh -huh. Entonces, los estamos como
en una antinomia, ¿no? Son antagónicos, como dos polos opuestos, pero digamos, por la realidad misma de las personas, quien ha sido educado en una religión toda su vida, es muy difícil que reniegue de esa religión. Claro, Y naturalmente no le vamos a decir a la gente que reniegue de su religión. así es. Y sin embargo, por lo que estás comentando, yo veo que la gente puede seguir con su religión y por otro lado desarrollar su espiritualidad. ¿O me equivoco? Así es, ¿sí? Hemos conocido muchos casos de personas que se cambian de religión. O sea, es lo mismo. Bueno, opinión personal, creo que es lo mismo, ¿no? Entonces, yo fui bautizado al catolicismo y yo respeto esa parte que mis papás me heredaron. Y llegué a la espiritualidad y me convencí. Y se puede decir que no he dejado de aceptar el principio católico. Cuando a mí me invitan a una ceremonia, a un bautizo, a una boda, soy muy solemne cuando entro a la iglesia. O sea, tal vez no esté de acuerdo con lo que diga el padre, pero soy muy respetuoso en ese sentido. O sea, no me meto con la religión. O sea, lo respeto, pero yo tengo mis creencias y una espiritualidad. Lo que pasa, la religión como que tiene un plano social, ¿no? Una serie de prácticas Se convierte en social, exactamente. que la gente se dice de una religión porque cumple con esa práctica social, Así es. pero la espiritualidad está en un plano más personal y en ese sentido no serían antagónicas. Como tú señalaste, tú puedes cumplir ciertos rituales sociales, pero en Ujú. tu espiritualidad pues es muy personal. Así es correcto. Muy bien. La siguiente lámina, por favor. Bueno, dentro de la espiritualidad, nosotros, como un deporte, necesitamos que ir practicando para irlo fortaleciendo, para ir afianzándolo y para ir creciendo. Entonces, ¿por qué es esto? Porque soy humano, porque todavía me rijo por emociones y va a haber momentos en que estoy muy enojado, va a haber momentos en que estoy muy alegre, va a haber momentos en que estoy muy triste, en lo que estoy muy deprimido. De todo esto, la peor enfermedad del alma es cuando tú estás muy triste. Cuando tú estás muy triste es cuando todo tu sistema energético se pone muy abajo y hay lo que se llama prueba de fe. En ese momento es cuando tú debes de reforzar tu creencia. ¿En qué crees? Si este es el camino para ti, si es correcto lo que estás haciendo, si es, no es cómo es que llegué aquí, sino por qué. Y si llegué aquí, ¿para dónde voy? Entonces, es muy fácil creer en Dios cuando te va bien, cuando tienes mucha salud, cuando tienes un éxito financiero, un éxito laboral, pero cuando no, entonces es bien importante reforzar la parte de la espiritualidad. Vamos a ver tres tips, tres consejos. Creo que son útiles para todos. Así. Se le llama espiritualidad de mantenimiento y esta evita que nos caigamos a pedazos cuando realmente tenemos el problema, ¿sí? Entonces, es cuando tú debes de estar preparado para seguir adelante y continuar para ese crecimiento. Esa es la del mantenimiento. Cuando tú te refuerzas en medio de una crisis, de un problema, en medio del caos, tú puedes estar. No es fácil, ¿no? Pero es precisamente, es ahí donde tú pruebas, bueno, no pruebas, sino donde tú ves la fe que tienes en confiar en el que las fuerzas superiores te van a ayudar, porque todo llega como una experiencia y es necesario que nosotros pasemos por esa experiencia para que podamos ver el beneficio. Decía mi amiga psicóloga Silvia Muñoz, es que a veces los regalos vienen en envolturas muy extravagantes y del tamaño del problema que tienes, así es la bendición que está al otro lado. Entonces es importante que en este momento tú mantengas tu
confianza en esa espiritualidad. Entonces, fíjate, a final de cuentas llegamos al asunto de la fe. El asunto de la fe normalmente se liga a la religión, pero la espiritualidad también parte de una fe. Claro, ¿qué es la fe? El tener la convicción de que Dios lo va a hacer. Puede todo. El problema es cuando dudamos. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que fe es igual a Dios. Pero cuando pongo mi mente arriba de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Soberbia? ¿Cómo le podemos llamar? O sea, ¿cómo es posible que si tú estás pidiendo a Dios y después pienses, ah, caray, ¿y si no pasa? ¿Y si no me lo cumple? Oye, ¿qué es lo que estás pidiendo? ¿Por qué estás dudando? Entonces eso es bien importante. La fe es imprescindible. Cuenta la historia que llegó el Maestro Jesús a una aldea y hizo una imposición de manos y la persona que estaba con sus piernas mal se levanta y le dice, gracias Maestro porque me has sanado. Y dice, no, tu fe te ha sanado. Yo nada más puse mis manos y mi Padre actuó, pero si no has creído, no te levantes. La fe mueve montañas. La siguiente, por favor. La espiritual de ascensión, eso es muy interesante porque hace que tú tengas un crecimiento más allá de las heridas que pudiste haber tenido, más allá de la inmadurez, porque en esto no tiene que ver tu edad, definitivamente. Tiene que ver con la edad de tu alma, no tu edad cronológica. Y tenemos ahorita que hay muchos jovencitos que tienen una lucidez espiritual increíble. De acuerdo con el judaísmo, las niñas inician su iniciación espiritual a los 12 y los niños a los 13, cuando ya están listos para recibir los conocimientos del cielo. Pero ahorita, con toda esa nueva generación de niños, arcoíris, índigo, diamante, estrella y demás, ya son los pequeños maestros, porque de edad son jóvenes, pero esas almas traen un conocimiento bárbaro, un conocimiento tremendo. Y a nosotros nos corresponde, pues, tratar de abrir camino para que esos chicos puedan hacer su trabajo de la mejor manera posible. Porque ellos vienen a enseñarnos. Nosotros no les enseñamos a ellos, ellos vienen a enseñarnos. Entonces, la espiritualidad en ascensión es cuando tú ya tienes lo que es el altruismo, ya das a los demás. Ya te identificas con que el placer de recibir es el placer de compartir. Y hay una pregunta muy interesante que hay. ¿Cómo puedo yo mantener las bendiciones que estoy bajando? Bendición amor, bendición dinero, bendición salud. Compartiendo. Para que tú puedas llenar un vaso, primero tienes que vaciarlo. Y la mejor manera de que tú puedes compartir esas bendiciones que recibes es dándolo. No se te van a acabar, créeme. Compartiendo es la manera como tú puedes compartir esas bendiciones que tienes para atraer todavía más. La siguiente, por favor. La espiritualidad en descensión, esta permite comprender que todo lo que te está pasando en la vida, todos esos eventos que te están impactando, enfermedades, todo lo que no te parezca, perder el trabajo, por ejemplo, tener algún conflicto con alguien, es enfrentar al caos para poder salir como el ave fénix, para poder resurgir. Dicen que no se vale dar un paso hacia atrás más que para tomar impulso. Pues esto es lo mismo. Es entender que todo lo que me pasa es parte de mi crecimiento. Y si me pongo en un aspecto más profundo, es un trato que yo hice antes de venir aquí, pasar por esa situación para que yo pudiera crecer. ¿Bien? La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, la espiritualidad no es una religión y no es una doctrina. Eso que nos quede bien claro, ¿sí? Es trabajar profundamente con tu yo interno, con lo que yo soy. Porque aquí hay una cuestión bien importante. La espiritualidad te comienza a hacerte consciente de quién eres y no de lo que los demás dijeron que eras tú. Porque muchas veces vivimos con esa etiqueta. Es que dijeron que yo era el otro. Y sí, dijeron que yo era el otro. Y llega el momento en que te lo dicen tantas veces que la mente lo cree. Y de repente te das cuenta que no es así.
que estabas viviendo en un círculo en el que todos te estaban etiquetando. Y en el momento en que tú te descubres, sucede algo maravilloso. Comienzas a ver que no eres lo que habías creído, sino que eres algo mucho mejor de lo que te habían dicho y de lo que te habían hecho pensar. ¿Sí? Entonces, hay 4 leyes de espiritualidad que nos dan los hinduistas y son hermosas. ¿Sí? La primera, las personas que llegan a tu vida son siempre las correctas. Así sea una persona que te está molestando, una persona que siempre te está riendo contigo, una persona que siempre está jugando contigo. Entonces, eso es hermoso. Dicen que hay 3 tipos de personas que pueden llegar a tu vida. Las que son por un instante, por una razón, las que son por una estación y las que son para toda la vida. Aquellas personas que llegan a tu vida por una razón es la que llega en el preciso momento que tú las necesitas. Cuando tienes un problema que resolver, ellos llegan de la nada y te ayudan. Pero cumpliendo su misión, cuando ya saliste del problema, cuando ya arreglaste la situación, se alejan. Y muchas veces ellos provocan enojarse, porque nada más era su misión. Ellas son las personas que llegan por una razón. Después llegan las personas que llegan por una estación. Así como primavera es verano, verano, otoño, todo invierno, invierno, primavera. Llegan y trabajan contigo. Y te van a enseñar muchas cosas. Te van a hacer reír, te van a hacer llorar, te van a hacer enojar y te van a llevar hasta el límite. Pero te van a enseñar. Te van a enseñar a vivir mejor. Te van a enseñar a apreciar la vida y apreciarte a ti. Y después se van. Y por último, las que son para toda la vida, que son aquellas personas que tú eliges como compañeros. Dicen que los amigos son la familia que uno elige. Bueno, cualquier amistad que tenga más de 7 años se convierte para toda la vida. ¿Okay? Después tenemos las otras. El segundo principio, lo que sucede es la única cosa que pudo haber sucedido. No importa la decisión que hayas tomado, no importa las personas que han llegado, las cosas tienen que suceder como tienen que suceder. Ahí no hay vuelta de hoja. Y después tenemos que cualquier momento en el que algo comience es en el momento correcto. Cuando tú inicias algo es en el momento que debería de ser energéticamente para el universo. Por eso es que a veces hay proyectos que se aplazan o hay proyectos que se adelantan. Simplemente vivimos en un tiempo exacto. En el universo todo es perfecto y nosotros actuamos en base a esa perfección. ¿Sí? Y por último, cuando algo termina es porque así debe de ser. ¿Y qué trabajo nos cuesta, sobre todo con los apegos, no crees? Cuando una relación termina, ¿cómo duele? Pero a veces nos queremos aferrar. Y no hay nada más frustrante que querer hacer que se quede una persona que en realidad ya se quiere ir. Sí, porque uno es muy posesivo, ¿no? De por sí. Claro. Sí, pero esa es una de las máximas que a mí me encantan, ¿sí? Las cosas, cuando algo termina, termina porque así debe de ser. Y ahora para terminar, pues vamos a ver una comparativa de religión y espiritualidad. Esto quiero que seamos muy objetivos para verlo, no es de ninguna manera tendenciosa, les repito, cada uno es libre de creer en lo que quiera, pero vamos a ver algunos puntos interesantes. La religión no es una, son cientos. La espiritualidad es una. La religión es para los que quieren seguir rituales y la formalidad. La espiritualidad es para los que quieren alcanzar la ascensión espiritual sin dogmas, sin creencias. La religión es para los dormidos. La espiritualidad es para los despiertos. La religión es para aquellos que necesitan que alguien les diga qué hacer y quieren ser guiados. La espiritualidad es para los que prestan oídos a su voz interior. La siguiente. La religión tiene un conjunto de reglas dogmáticas incuestionables que has de seguir sin protestar. La espiritualidad te invita a razonarlo todo, a cuestionarlo todo y decidir tus acciones asumiendo las consecuencias, sabiendo que lo que decidas va a repercutir. Y nosotros estamos conscientes de eso, ¿sí? La religión amenaza y amedrenta. La espiritualidad te da paz interior. Muchas religiones dicen, si haces eso, Dios te va a castigar y su terrible poder. Pues el Dios en el que yo creo es todo amor. ¿Sí?
La religión habla del pecado y de la culpa. La espiritualidad te dice que ya pasó. No te remuerdas por lo que ya pasó. Más bien, levántate y aprende tu error. Para la religión hay pecados. Para la espiritualidad hay aprendizaje. ¿Sí? La religión lo reprime todo, te vuelve falso. La espiritualidad lo trasciende todo, te hace verdadero. La siguiente, por favor. La religión se te inculca desde niño. La espiritualidad es el alimento que tú buscas por convicción propia. La religión no es Dios. La espiritualidad es todo y por lo tanto es Dios. Muchas veces la religión inventa. La espiritualidad descubre. La religión no indaga ni cuestiona. Todo lo tienes que creer. La espiritualidad lo cuestiona todo. Cada enunciado es motivo de toda una charla, Leo. Claro que sí, pero más que Es nada es de pensarse, ¿no? claro, claro. Aquí La seguimos, religión te ¿no? hace vivir con el pensamiento y al momento que hay pensamiento hay juicio y crítica. La espiritualidad te hace vivir en conciencia. La religión se ocupa del hacer y la espiritualidad se ocupa del ser. La religión es lógica, la espiritualidad es dialéctica. La religión te alimenta el ego, la espiritualidad te hace trascenderlo. La religión te hace renunciar a todo y la espiritualidad te hace vivir en Dios y no renunciar a Él. Siguiente. La religión es seguir formando parte de la psicología de las masas. La espiritualidad es individual. La religión sueña con la gloria y el paraíso. La espiritualidad te hace vivirlo en el aquí y en el ahora. La religión vive en el pasado y en el futuro. La espiritualidad vive en el presente y en el aquí y en el ahora. Tus 5 sentidos aquí y ahora en este momento. La religión es un encierro en tu memoria. La espiritualidad es libertad y conciencia. Este concepto último que tú destacas mucho de despertar en conciencia, me gustaría que nos hablaras un poco más de eso, ¿no? Porque es como que lo que nos abre la vía para llegar a la espiritualidad, ¿no, Leo? Claro, como yo te lo decía hace rato, ¿qué es el despertar en conciencia? Es cuando tú te das cuenta que hay algo más. Cuando te das cuenta que no es como te lo contaron, sino que es un descubrir día con día. Y eso está abierto a todas las posibilidades, porque a partir de la nada vas a crear un todo, ¿de acuerdo? Con lo que tú quieras. Y por último, Luego aquí todavía hablas más de la diferencia, ¿no? sí, por último, la religión cree en la vida eterna, la espiritualidad te hace consciente de ella. La religión te da promesas para después de la muerte. La espiritualidad te da iluminación para encontrar a Dios en el interior de tu vida, en el aquí y en el ahora. Y aquí, bueno, dos frases que me gustaron mucho. Mira, esta es de Carl Jung. Solo se volverá clara tu visión cuando puedas mirar tu propio corazón, porque quien mira hacia afuera duerme, quien mira hacia adentro despierta. Espiritualidad y religión. La religión es creer en la experiencia del otro. La espiritualidad es creer, crear y tener tu propia experiencia. Es maravillosa estas frases, de verdad. Todo Sí, un, toda una cosmovisión hay ahí. Bueno, finalmente, como ya se nos acaba el tiempo, no sí. quiero que termine el programa si no nos hablas de tu grupo. Platícanos, ¿qué es esto de Espacio Renacer, Leo? Bien, Espacio Renacer nace como un centro holístico donde se dan terapias espirituales, psicológicas, donde se dan cursos, donde se ayuda a las personas a despertar en conciencia. No es un lugar religioso, se respetan todas las religiones. Únicamente hacemos la enseñanza a través de la meditación y que cada persona se cuestione el por qué estoy aquí, de aquí para dónde voy y quién soy yo. ¿Sí? Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, el teléfono que ven aquí en pantalla, que es el 55 20 94 64 11. Quien gusta puede mandarnos un WhatsApp, puede integrarse a un grupo de crecimiento que se llama Buscadores de Luz, donde mandamos imágenes motivacionales, donde podemos pedir alguna oración para
tengo algún problema, donde podemos también nosotros dar cursos, damos cursos de todo lo que es la espiritualidad. Tenemos un sinnúmero, damos cursos de arcángeles, damos cursos de letras hebreas, damos cursos del árbol de la vida, damos cursos de los nombres de Dios, damos cursos de geometría sagrada, damos cursos de portales dimensionales, de sanación, en fin, un sinnúmero de cursos que tenemos a su disposición para los que estén interesados. Bueno, los cursos ahorita son vía Zoom, por este aspecto de la pandemia, pues no estamos dándolos de manera presencial, están siendo de manera, vía Zoom, de manera en línea. Ahorita tenemos uno que está gustando mucho, que es de los portales dimensionales. Hablamos de la creación del universo y cómo se integra esa energía, dimensión por dimensión. Oye, pues qué padres cursos, la verdad. Nos has dado una cátedra de filosofía, de religión, de espiritualidad. Hay pues muchos aspectos que tendríamos que platicar, ¿no? Por ejemplo, sí, pienso que para no contraponer religión o espiritualidad, como es el tema del curso, fíjate, ahí en el paradigma de la complejidad hay un concepto que se llama dialógica, ¿no? Entonces, en este concepto de dialógico hace referencia a la coexistencia de las cosas. No tanto, por ejemplo, decías que era dialéctico. A mí lo dialéctico no me gusta en este caso, porque lo dialéctico siempre habla de contraponer, ¿no? Como del principio de contradicción. Y si planteamos el principio de contradicción, pues a mucha gente le mete ruido, ¿verdad? Que tener que dejar su religión o incluso su agnosticismo, sino que si hablas de que puede haber esa coexistencia en las personas, su agnosticismo con la espiritualidad o la religión con la espiritualidad, entonces yo pienso que ese es un punto de partida y la gente por sí misma se va a dar cuenta que lo espiritual le va a enriquecer más, Leo. Mira, aquí solamente para tener una última opinión, solamente puedo decirles que tú puedes creer en lo que tú quieras y es correcto porque esa es tu verdad y si esa te llena, adelante, no tienes por qué cuestionarte. Entonces, en lo que tú creas, está bien, ¿de acuerdo? Porque el templo está dentro de ti y finalmente tú decides, ¿sí? ¿Quieres estar en una religión o quieres tener una espiritualidad abierta? Cualquiera de las dos decisiones que tomes es la correcta para ti. Muy bien. Exacto. Pues amigos, pues agradecemos mucho a Leo que haya estado con nosotros. Esperemos que no sea la última vez que nos acompañe. Será un honor esta otra vez. Y bueno, pues los invitamos a que nos sigan ahora en nuestro nuevo horario temporal a las 2 de la tarde, pero siempre los miércoles. Y los invitamos al próximo para que nos acompañen aquí en Contrapunto TV, que se sigue transmitiendo por www.astl.tv. Hasta la próxima. Enrique, pues un placer estar con ustedes. Gracias a Contrapunto TV. Que tengan una bonita tarde. Astl.tv. Astl.tv. Astl.tv.